El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, cuestionó la suspensión de la audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se va a revisar el eventual desafuero en su contra en el marco del caso Procultura. Además, Claudio Rego criticó a la Fiscalía de Antofagasta y la acusó por las filtraciones que fueron parte de la audiencia de formalización de los coimputados del caso Procultura. Se espera que la audiencia se lleve a cabo el 17 de febrero. Hablamos de este tema. Estamos con el abogado, representante del gobernador Orrego, Ciro Colombara. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Ciro, a ver, hemos tenido muchísima antecedente información en esta semana con respecto al caso Procultura. No con respecto a la figura de su defendido, me quiero referir, desde lo imputado en este caso en particular. Aquí vamos a ver el desafuero el martes, la solicitud de desafuero. Pero sí, dentro del mismo caso, sí, dentro de los mismos antecedentes del Ministerio Público. De hecho, el fiscal a cargo del caso, en la audiencia de formalización de Larraín y el resto de los coimputados, decía que el desafuero de Claudio Rego se van a argumentar los mismos antecedentes que se expusieron en la formalización. O sea, vamos a tener los mismos antecedentes. Y aquí tenemos se hablaba un portazo, un revés para el Ministerio Público y las partes querellantes en lo que fue la audiencia de formalización y también en la revisión de las cautelares. Esto están en el mismo saco, perdón la simplificación, digamos, en el mismo saco, pero ¿cómo ve usted que podría afectar o no la definición de la Corte de Apelaciones sobre la situación del gobernador regional metropolitano? Yo primero creo que hay que distinguir las cuestiones estrictamente jurídicas de las percepciones. Perfecto. Porque efectivamente, a propósito de la decisión de la Corte de Apelaciones ayer, unánime, se ha hablado de un fracaso de la Fiscalía, de un portazo, de un revés. Se han ocupado todo tipo de palabras para ejemplificar o referirse a la situación, pero en definitiva, efectivamente se trata de un nuevo fracaso de la Fiscalía en este caso. Y quiero precisar, cuando digo Fiscalía, me estoy refiriendo a la Fiscalía de Antofagasta, no al Ministerio Público, en general como institución. Y lo hago porque en general el Ministerio Público y los fiscales y las fiscales cumplen un trabajo muy importante para el país y en general lo hacen bien. Excepcionalmente se cometen errores graves, y este caso es un caso de error gravísimo, de lo cual es responsable la Fiscalía Local de Antofagasta y específicamente los abogados de Eduardo Ríos, quien presentó la solicitud de desafuero, que es el origen de la teoría del caso que acá se está discutiendo. El abogado Juan Castro, que es el fiscal regional, y ahora se ha designado otra persona, el señor Cristian Aguilar, que estuvo a cargo de la audiencia de formalización tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones. Y tú tienes razón en que efectivamente, a partir de la solicitud de desafuero del 4 de septiembre del año pasado en la Corte de Antofagasta, que fue el primer gran error de la Fiscalía de Antofagasta, Santiago, podemos andar ahí en porque el caso se debe discutir en Santiago. Y fue, de hecho. Y además los hechos ocurrieron en Santiago. Aunque ha pasado por tres fiscales, pero ninguno de ellos discutió que el caso debían conocerlo los tribunales de Santiago, salvo la Fiscalía de Antofagasta, que este fue el primer gran error grosero, que obviamente el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el Juzgado de Garantía de Santiago y finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago nos dieron la razón en cuanto a que la competencia es de Santiago y el caso debe discutirse acá y no en Antofagasta. Eventualmente podría haber pasado que la Corte de Apelaciones de Antofagasta se hubiera declarado incompetente, digamos, para revisar. Así ocurrió a petición nuestra y fueron condenados incluso en costas. La Fiscalía de Antofagasta... Por eso te dice el error... Ese fue el primer error, presentaron una apelación, no procedía el recurso de apelación, lo hicimos presente, presentaron un recurso hecho, era jurídicamente improcedente, es decir, esto partió con errores gravísimos desde el punto de vista de la competencia. Adicionalmente, la solicitud de desafuero se basa en antecedentes falsos, erróneos o interpretados equivocadamente. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo que quedó al descubierto la semana pasada, nosotros lo habíamos advertido mucho antes, lo íbamos a discutir en la audiencia de desafuero, que va a ser el próximo martes, pero ya se discutió, se planteó. Me va a decir los mensajes. La prueba clave que acreditaría el concierto, supuestamente para este delito que ellos califican, que no es tal. El concierto entre Alberto Larraín y el resto de los coimputados con el gobernador metropolitano. Exacto. Resulta que invocan que en esa conversación estuvieron determinadas personas. Por cierto, no el gobernador Claudio Rego.
pero sí una persona del gobierno regional y personas de Procultura. Y que corresponde al momento en que se gesta o comienza el proceso de proyecto Quédate. Bueno, resulta que está establecido, y así tuvo que ser reconocido en la audiencia ante la solicitud de las defensas, que aquí había un segundo gran error, porque las conversaciones eran entre personas distintas a aquellas que señalaba la Fiscalía de Antofagasta en la solicitud de desafuero y en la formalización. Era de una época distinta y se referían a una cosa diferente, nada que ver con este caso. Yeah. Y por lo tanto, con eso, la gran prueba o el gran antecedente o el más importante se cae. Y deja en evidencia además que presentan documentos antecedentes falsos, no solo respecto en la solicitud de desafuero, sino también en la solicitud de formalización, pero lo que es más grave, Nicolás, también cuando piden la orden de detención respecto de las 4 personas. Le entregaron información errónea o falsa. Quiero creer que fue un gran error y no fue deliberado. Más allá de lo fragmentado, como se mencionó, digamos, en la audiencia de formalización. Además. Porque claro, porque un mensaje fragmentado, con falta de contexto o con piezas de, es distinto que sea falso. Este es falso. Ya. Ellos dicen, esta es una conversación entre la persona A y B, en que discuten en tal época respecto de cómo desarrollar o empezar el proyecto Quédate, y resulta que era entre otras dos personas diferentes, era de una época distinta y se discutía de otra cosa. Ya. Yo quiero creer que se trata de un error garrafal, una negligencia. Más allá de una intención de. Más allá de una intencionalidad, aunque perfectamente uno podría sostener que existe litigación de mala fe, y obtuvieron una orden de detención respecto de 4 personas que filtraron a los medios. No tengo ningún reproche a los medios que hacen su trabajo, pero sí a los funcionarios públicos que filtran información reservada. Les causaron un daño tremendo con una información o un antecedente probatorio que era falso o erróneo. Y además cometieron y han cometido errores gravísimos que nosotros advertimos desde el inicio, en septiembre del año pasado, en la calificación jurídica o en el análisis jurídico penal de los hechos. O sea, no solo se equivocan donde presentar el caso, era en Santiago y no en Antofagasta, no solo se equivocan, espero que sea un error, reitero, no mala fe, en los antecedentes claves para fundar su acusación, sino que además se equivocan en algo muy básico, que era, por ejemplo... ¿Usted señala la imputación de eventual fraude al fisco? Exacto. En la calidad de, dice el lo que dice el Ministerio Público, de funcionario público Alberto Larraín, trabajando en la gobernación en una corporación de derecho privado. Yeah. Ese es un error bien básico, que basta leer el Código Penal, ver jurisprudencia, en Porque fin. puede ser, y lo hablábamos ayer con el abogado Alberto Larraín, ¿sí? Imputado en este caso, y él decía, claro, porque se podría haber elevado, perdón los conceptos, pero se podría haber elevado o pensado o configurado el delito de apropiación indebida, pero aquí la Fiscalía apunta a un fraude al fisco, y los querellantes y otros querellantes, como en este caso representante de la UDI, el abogado Tolosa. Sí, efectivamente, o sea, cometen un error al decir que es funcionario público y no lo es. Yeah. Y eso no admite ninguna discusión. Lo dijo el Tribunal de Primera Instancia, la Corte de Apelaciones ayer de manera unánime. Después, equívocamente hablan de fraude al fisco, después cambian la imputación y dicen, mira, podría ser administración desleal, después podría ser apropiación indebida, han tenido una conducta errática en el lapso de una semana. Y eso lo dice ayer la Corte de Apelaciones en el fallo unánime, que es muy contundente y que desde nuestra perspectiva es lapidario para la Fiscalía de Antofagasta en esta discusión. Pero déjeme agregarle que esta no es una situación excepcional. Le voy a dar un detalle. Cuando discutimos la competencia en Antofagasta, yo fui a Antofagasta, el fiscal de Antofagasta no fue al tribunal, estuvo por Zoom, estaba a 4 cuadras, pero no concurrió al tribunal. Inventaron conceptos jurídicos, hablaron de delitos plurilocales, delitos pluriocasionales. Esto es bien técnico, pero es como si yo inventara palabras o conceptos que no existen para convencer al tribunal de que el caso debía quedarse en Antofagasta y no en Santiago. Ya, para la competencia de lo que era en Antofagasta y no en Santiago. Exacto, pero es gravísimo. Que uno podría decir que puede tener impactos que al ser, entiendo yo, recursos públicos, los que están involucrados, tienen un impacto nacional e independientes en Santiago o en Antofagasta. Pero es gravísimo además inventar conceptos jurídicos, porque con eso se induce a error o se pretende engañar al tribunal. Afortunadamente los tribunales ya han advertido
las graves deficiencias que tiene la teoría del caso, lo que está haciendo la Fiscalía de Antofagasta en este caso, y fíjese que a partir del momento mismo en que se presenta la solicitud de desafuero, 4 de septiembre del año pasado, nosotros empezamos a ejercer la defensa del gobernador Claudio Rego, y ahora las 4 personas que se intentó formalizar se defienden. La Fiscalía de Antofagasta solo ha tenido en tribunales resultados adversos. Juzgado de Garantía de Antofagasta, Corte de Apelaciones de Antofagasta, Juzgado de Garantía de Santiago, Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la competencia. Hay un track record, digamos, de la etapa judicial que, claro, uno diría no es positivo para nada, digamos, y sin criticar a fondo, y no es mi labor tampoco a la Fiscalía, pero evidentemente los hechos hablan por sí. A eso voy, ese track record, digamos, debería tener una incidencia. Evidentemente usted representa una parte de lo que va a ser la revisión de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno. O debería, voy a reformular, perdón, más que porque eso lo verán los jueces, no nosotros. Pero debería ser tomado en cuenta como un antecedente, más allá de los antecedentes que usted va a presentar para no ir a ese punto. La Fiscalía de Antofagasta, el abogado Cristian Aguilar de Antofagasta, dijo o mencionó en la audiencia de formalización más de 70 veces al gobernador Claudio Rego y planteó el caso como un espejo respecto de la solicitud de desafuero y acompañó antecedentes en el desafuero a propósito de lo que ocurrió en la audiencia de formalización. Tengo que valorar que corrige la información falsa que se entregó respecto de esta prueba clave, esta conversación. Intenta entregar antecedentes adicionales o nuevos en la solicitud de formalización, eso no, en la solicitud de desafuero, eso jurídicamente no se puede hacer. La competencia queda fijada por la solicitud de desafuero y por los antecedentes que ahí se acompañan, no con lo que ocurra después. Y por lo tanto, de acuerdo al mismo planteamiento de la Fiscalía de Antofagasta, del abogado Aguilar, cuando plantea la formalización teniendo como correlato al gobernador Claudio Rego, y el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones señala, en definitiva, que no se configuran los presupuestos materiales y critica duramente la investigación y la actuación de la Fiscalía de Antofagasta en este caso, digamos, de acuerdo a la misma tesis de ellos, evidentemente que habrá un correlato, que ellos mismos lo plantearon, en la audiencia o la solicitud de desafuero, pero sin perjuicio de eso... Claro, podría presentar nuevos antecedentes también, digamos. Nosotros creemos que jurídicamente no puede hacerlo, pero no tenemos ningún problema si se hiciera, porque todos señalan inequívocamente que el gobernador Claudio Rego es inocente de los cargos que se le imputan, que el proyecto Quédate fue impecable en cuanto a su gestación, a su ejecución y a su fiscalización. 3 puntos. No es cierto, como se ha intentado plantear mediante filtraciones selectivas e interesadas por intervinientes de esta causa, la Fiscalía de Antofagasta y uno de los querellantes que representa un partido político, porque evidentemente nosotros no vamos a hacer una filtración selectiva que perjudique al gobernador Claudio Rego. No vamos a mentir y menos lo vamos a perjudicar. Pero aquí se ha intentado engañar a los medios entregándole partes de la carpeta de investigación descontextualizada y se ha pretendido armar una historia como si esto hubiera sido gestado entre 2 personas, entre gallo y medianoche. Ahora, y eso es mentira. Déjeme detenerme ahí un segundo. Con lo que se sabe desde esto que han publicado los medios, digamos, hermano, cualquier cosa nos complique, es mejor borrarlo o avíseme. Lo estoy parafraseando, no me acuerdo bien esa frase en particular. Pero el concepto. Pero el concepto. Y lo que se acusa desde el Ministerio Público es que después 2 personas que se conocen públicamente. Sí. Si se conocen, son amigos, eso no es indicativo per se de que puede haber algo malo en el futuro. Partamos de la base. Aquí lo que se está diciendo es que hay un conocimiento de las 2 personas y es extraño de que no haya habido ningún tipo de mensajes en un tiempo prolongado justamente con este tipo de situaciones a partir de ese llamado eventualmente de Claudio Rego de cuidado, cualquier cosa eliminar. 2 cosas. ¿Qué pasa ahí? Primero, la Fiscalía de Antofagasta en este punto miente o comete un error garrafal, porque basta leer la carpeta de investigación para saber cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? El proyecto de Quédate, cuyo origen es la preocupación por la salud mental y el suicidio del gobernador Claudio Rego, venía de mucho antes y fue anunciado, se empezó a desarrollar años antes y se fue anunciado como parte de su postulación, fue elegido con 2,5 millones de votos. Claro.
Por lo tanto, todo el mundo sabía que iba a haber un proyecto sobre salud mental y naturalmente... Eso lo puedo haber conversado con... Estoy inventando, pero no creo estar tan loco. Pues lo puedo haber conversado en algún minuto, una instancia con Alberto Larraín. Como... O sea, lo conversó con muchas personas porque mucha gente, fundaciones vinculadas al tema, personas, especialistas... Tenían un diagnóstico en se la región acercaron porque querían participar de este proyecto que fue anunciado públicamente mucho antes. Cuando comienza el proceso, y aquí vemos otro error de la Fiscalía de Antofagasta, dicen que se infringió la ley de contratación pública porque hubo un trato directo en circunstancias que fue una asignación presupuestaria en la ley de presupuesto. O sea, una ignorancia básica en temas, es cierto, no de derecho penal, pero sí de derecho administrativo. Y que tiene que pasar por el Consejo Regional, no por una decisión unilateral, digamos, de Claudio Rego per se. Primero, en su génesis, fue un proceso no entre Gavio y medianoche, en un día o 2 días, hubo 5 o 6 meses, donde se pasaron distintas etapas y fiscalización y participación de distintas autoridades. ¿Pero con licitación? Es que no correspondía que hubiera licitación, pues no se aplica la ley de contratación pública, sino que fue una transferencia. Ya, pero ahí tengo la duda porque usted me dice, no es trato directo. Yo entiendo que el trato directo no exige, digamos, una licitación per se por un tema... Dentro de la ley de compras públicas, pero acá se aplica otra ley, y es en definitiva una transferencia, que fue hecha de manera abierta y transparente. Hubo reuniones en el gobierno regional donde participó no solo Procultura, sino otras fundaciones cuya dedicación e interés y trayectoria en el tema de salud mental y suicidio nadie puede discutir. Todo mejora, preocupado de la comunidad LGTBI, Fundación Cathy Summer, preocupado de los jóvenes. Abogado Ciro Colombara, ¿cómo? Procultura tenía el know-how, la experiencia, el trabajo para hablar, para generar... Para liderar este proyecto, fuera de toda duda. Primero, el señor Alberto Larraín, nadie lo discute, es un médico psiquiatra. Segundo, era una figura pública en los medios, hablando de estos temas, pero y también en su trabajo. Pero no el resto de la fundación. Adicionalmente, era el médico tratante del presidente de la República. Por lo tanto, es dable suponer que él y la fundación que había desarrollado proyectos vinculados a la salud, Procultura, podía desarrollar esto. ¿Cuántos proyectos? No necesito el número exacto, pero primero, ¿había desarrollado proyectos? Habían trabajado en este tema, pero hay algo que es más importante. Porque lo que se decía, y yo sé que se ridiculizaba, pero era un antecedente, el pintar murallas no te habilita, digamos, para llegar a... Perfecto. Podremos discutir lo de pintar murallas, que es el origen de esto. Como ejemplo, yo sé que uno puede perfectamente pintar murallas y hacer otro tipo de actividades, pero se postulaba en términos de que el giro de Procultura no iba a este tipo de servicios, digamos. Tienes toda la razón. ¿Y por qué? Porque este caso, que parte en su génesis, como acabo de señalar, 5 o 6 meses, participativo, abierto, transparente, con distintas fundaciones que concuerdan en que debe coordinar Procultura, porque era un esfuerzo gigante. Miles de personas fueron atendidas mientras este proyecto duró. El gobierno regional exigió pólizas de seguro que no tenía la obligación para tomar precauciones. Esto es muy importante por lo que voy a decir ahora. Y el proyecto se desarrolló inicialmente de manera normal, satisfactoria y adecuada. Cuando explota el caso Fundaciones, a propósito de lo que ocurre con Democracia Viva en Antofagasta, y en Antofagasta, donde yo no soy parte del caso, pero en esto creo que la prensa cumple un rol relevante. Al parecer esa fundación había sido creada ex profeso y no tenía las competencias para lo que le fue asignado. Se empiezan a investigar a fundaciones y aparece Procultura con proyectos asignados en otros lugares, por ejemplo, respecto de eso, que parece ser que no tenían una trayectoria en ese punto. Un correlato con la experiencia anterior, digamos, para lo que fue el programa. Pero claramente sí en salud mental. Cuando explota ese caso, y este proyecto se estaba desarrollando correctamente, por eso nadie cuestiona la primera parte, 600 millones que fueron ejecutados y rendidos, el gobierno regional obviamente pone el foco y empiezan a haber algunos atrasos. La explicación que se da es que el caso Democracia Viva impacta en Procultura y le impide seguir desarrollando no solo de manera adecuada este proyecto, sino también otro. ¿Y qué hace el gobierno regional? Le pone término de inmediato, presenta una querella en contra de Procultura y presenta acciones civiles a través del Consejo de Defensa del Estado para que la compañía de seguros pague aquello que falta por rendir, que son aproximadamente 1.000 millones de pesos. Me detengo ahí. Presenta la querella. ¿Es por un tema solamente de los seguros, para la póliza que existía? ¿Pero a qué voy? Sí. Porque cuando presento una querella,
¿Es porque algo andaba mal en Procultura? Es para que se investigara a fondo las eventuales irregularidades. Ya. Pero no del gobierno regional, sino ¿Que de no estaban en conocimiento Procultura. del gobernador Claudio Por Rego? cierto que no, y tan pronto hubo problemas en el desarrollo del proyecto, se presenta esa acción penal. O sea, esto fue impulsado por el gobierno regional. Y déjeme volver un paso atrás. Cuando hablábamos de la asignación, esto no lo decide el gobernador Claudio Rego en su casa, solo, hablando por teléfono, sino que se presenta, entre otros, a la Comisión de Salud del gobierno regional, integrado por cores, consejeros regionales transversales políticamente, y finalmente esto lo aprueba el Consejo Regional de manera unánime por adversarios o representantes de sectores políticos distintos, y ninguno cuestiona que se asigne esta transferencia de fondos a Procultura para desarrollar este proyecto, y más aún, muchos califican esto como un proyecto extraordinario y que sentaba un precedente, un estándar para lo que hicieran otras gobernaciones. Esto llega a la Contraloría, toma razón, interviene en el servicio del Ministerio de Salud, lo aprueba. Es decir, tuvo 6 pasos en que distintas organizaciones distintas, cuando digo organizaciones me refiero a autoridades públicas, Entiendo. distintas al gobernador, a la voluntad individual del gobernador Claudio Rego, estuvieron de acuerdo en que esto se asignara y estuvieron de acuerdo en que el proyecto se desarrolló normalmente. El problema se produce después, y ese problema es de Procultura, pero no es del gobierno regional. Y cuando digo que le pide al Consejo de Defensa del Estado que ejerza acciones en contra de la compañía de seguros, Aspor, que se niega a pagar, pero tendrá que pagar porque ya ha sido sancionado. La pregunta es dónde están los 1.000 millones de pesos. Es que son dos cosas. Uno, eso lo sabe Procultura, ahí está la respuesta. No lo sabe pero Claudio Rego, eso. Exacto, eso es parte de la investigación. Quien puede abrir cuentas corrientes del Ministerio Público, no el gobernador Orrego. Y eso lo tendrán que responder ellos, pero desde el punto de vista de la cautela de los intereses fiscales o del patrimonio del Estado, el gobernador Orrego ejerce acciones de inmediato. La compañía de seguro está sancionada por la Comisión de Mercado Financiero. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó ya a la compañía de seguro y está pendiente la decisión de la excelentísima Corte Suprema, que yo entiendo que va a ser favorable a la posición del Consejo de Defensa del Estado y a la posición de la Gobernación Regional y del gobernador Orrego, y la compañía tendrá, por lo tanto, que pagar ese monto, con lo cual, obviamente, no va a haber ningún detrimento desde el punto de vista fiscal, porque además el proyecto, quédate, sigue funcionando y se sigue desarrollando de manera adecuada. Un último punto, para ver toda esta dicotomía, el Consejo de Defensa del Estado, que es muy celoso y actúa muy bien cautelando el interés del fisco, del Estado, analizó el caso y llegó a la conclusión de que no existía responsabilidad penal no solo del gobernador Orrego, no solo de la señora Evelyn Magdaleno, funcionaria entonces del gobierno regional, sino de nadie del gobierno regional, e interpone una querella criminal en contra de personas de Procultura por otro tipo penal, 470 número 1. Eximiendo de responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado, dice usted, a Claudio Rego, digamos. Y además lo dice públicamente, dada la repercusión del caso, dice, mire, hemos analizado este caso y nadie va a dudar en este punto, creo yo, del Consejo de Defensa del Estado, que tiene incluso en sus consejeros una estructura transversal políticamente. Claro, no apunta. Así se trató de cuestionar al juez de primera instancia que tuvo esta decisión adversa a la tesis de la Fiscalía de Antofagasta, pero me imagino que no se hará lo mismo con los ministros de la Corte de Apelaciones, que ayer ratificaron y además agregaron críticamente el funcionamiento, en este caso particular, de la Fiscalía de Antofagasta, no del Ministerio Público, y adicionalmente creo que no se pretenderá criticar además al Consejo de Defensa del Estado. Lo que quiero decir, Nicolás, es que todos los tribunales del Poder Judicial que han intervenido en este caso han decidido de manera adversa a la tesis o la teoría del caso de la Fiscalía de Antofagasta. Porque en un segundo, porque se nos termina el tiempo, abogado, y el tiempo nos mata ahí, pero lo que, insisto, y vuelvo al punto, el track record, a juicio de usted, sustenta con mayor fuerza lo que sería eventualmente la definición de la Corte de Apelaciones de rechazar la solicitud de desafuero. O sea, que le da más fuerza, más músculo, a eso me refiero. De acuerdo a lo que planteó el mismo Fiscalía de Antofagasta, sí. Ahora, más allá de lo que ocurrió, que efectivamente da la razón o recoge muchos de los puntos de lo que nosotros hemos planteado, nosotros desde antes estábamos muy tranquilos porque no vemos que la solicitud de desafuero presentada en septiembre del año pasado
que debió verse esta semana, Ayer, el jueves. pero lo postergó la misma Fiscalía de Antofagasta. Nos parece incomprensible, pero bien, La ellos explicación es que tendrán estaba muy cerquita, muy pegado con lo que era la revisión de cautelares de los Uno tiene que ser 5 capaz- imputados. Sí, claro, pero uno tiene que ser capaz de caminar y comer chicle al mismo tiempo. Uno podrá Dice, era perfectamente, totalmente factible. pero absolutamente, absolutamente. ¿Cómo no va a ser posible que los funcionarios o abogados de la Fiscalía de Antofagasta estén en una audiencia y al día siguiente estén en otra? Ese es un estándar aplicable a cualquier estudio de abogados y con mayor razón a la Fiscalía de Antofagasta. Nos parece incomprensible, pero nosotros estábamos muy tranquilos desde antes porque desde el principio, tan pronto conocimos la solicitud de formalización de desafuero y tan pronto estudiamos la carpeta de investigación, que nos costó obtenerla, pues se negaban a entregarla. Recordemos, o quiero decir, que quien presenta el caso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la solicitud de desafuero, lo suscribe el abogado Eduardo Ríos, fiscal jefe en ese minuto de Antofagasta, que hoy salió del caso. Aparentemente nosotros presentamos una denuncia administrativa en contra de él, está sujeto a investigación por haber entregado o haber inventado conceptos jurídicos. ¿Usted dice la información falsa? Sí, claro. Ya. Abogado, se nos termina el tiempo, nos quedaremos muy atentos siguiendo entonces lo que va a suceder el martes. Gracias nuevamente, Ciro Colomar. Muchas gracias, Nicolás, y espero haber sido claro en algo que no es tan claro y donde además, y con esto voy a terminar, ha habido una campaña sistemática de desinformación mediante la filtración selectiva de partes de la investigación, de lo cual son responsables intervinientes en este caso. Me refiero a la Fiscalía de Antofagasta y un querellante que representa un sector político, un partido, que da lo mismo el partido del sector político. Siempre que el mundo político interviene en la justicia, las cosas terminan mal. Gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.